dócil y humilde. Anhelo ser. Cúmplase siempre. Haz lo que quieras de mí, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor Jesús. Mírame y prueba mi corazón. Lávame y quita toda maldad. Lávame y quita toda maldad para que pueda contigo estar. Haz lo que quieras de mí, Señor. Haz lo que quieras. Tuyo es, oh Cristo, todo poder. Cura mis llagas y mi dolor. Tu mano extiende y sanaré. Haz lo que quieras de mí, Señor. Haz lo que quieras. Dueño absoluto. De mí tu ser. Del Paracleto, dame la unción. Del Paracleto, dame la unción. Y el mundo a Cristo. Y el mundo a Cristo. Pueda en mi ver. Todavía el mundo no puede ver a Cristo en nosotros. Por eso le cantamos en esta mañana, para que nos dé ese ungimiento del Espíritu Santo. Y entonces el mundo pueda conocer que Jesucristo estuvo y está en la tierra con nosotros. ¿Cuántos amamos al Señor? Amós 3:7 dice así la Escritura: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Vamos a leerlo todos. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Si es tan amable, siéntese, deje la Biblia abierta en el lugar donde la tiene. La hermana Carmen está de vacaciones.
aquí esta mañana nosotros. Dile a Tania que te cuide. ¿Okay? Gracias. Muy bien. Con su Biblia abierta quiero mirar una sola cosita o dos cositas antes de comenzar a hablar un poco sobre el temita que el Señor nos ha dado. Dice la Escritura, porque no hará, ¿qué más dice? Muy bien. Dice, la Escritura la debemos leer bien tranquilo y bien despacio y entenderla por la gramática y entenderla por el significado de cada palabra. No puede venir un hombre a cambiarnos una palabra de la Escritura porque nos daría muerte. ¿Es correcto eso? Es correcto. Si alguien nos cambia una palabra, nos dará muerte. Si alguien dice, bueno, no, él no quería decir nada, nos dará muerte. También va a darnos muerte cualquier hombre que venga a decirnos que él no quiso decir nada. Por la Biblia creemos que él dijo nada. Y nada es nada. ¿Es correcto eso? Y lo tomamos así como está escrito. Dice, no hará que nada. Cuando hablamos de nada, entendemos que es nada, ¿verdad, hermano? Muy bien. No hará nada. ¿Quién? Jehová el Señor. Okay. Pero cuando Él quiera hacer algo, entonces Él va a hacer un paso. Y ese paso es que Él va a revelar. ¿Es correcto, hermano? Cuando Él ya decide hacer algo, Él dice, Él no va a hacer nada, pero cuando Él decide hacer algo, Él viene y entonces trae revelación. Entonces revela. Y nos dice la Escritura que es lo que Él viene a revelar, ¿verdad? Va a revelar su secreto, fíjese. Su secreto. ¿Es correcto eso, hermano? Muy bien. ¿Dónde usted guarda sus secretos? En el corazón, ¿verdad? Y también en la mente, ¿verdad? Entonces, los secretos de Dios están guardados ¿dónde? En la mente de Dios. Los secretos de Dios están guardados en el corazón de Dios. Y solamente un profeta puede entrar a la mente de Dios, fíjese. Solamente un profeta puede entrar al corazón de Dios y oír, fíjese, la voz de Dios para entonces bajar al pueblo y decirle al pueblo lo que Dios ha dicho. Por eso la característica de un hombre que se llama o se declara profeta es que viene al pueblo y le dice, así dice el Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Esa es la característica, la marca de que un hombre está hablando por el Espíritu de Dios bajo el oficio de profeta, es que él viene y dice, así dice el Señor o así dijo el Señor. ¿Y por qué este hombre viene con la marca de así dijo el Señor? Porque a él únicamente es que Dios ¿quién? Le llama, ¿para qué? Para revelarle su secreto. No llama a un pastor, fíjese. El pastor tiene que alimentarse de aquí y repetir lo que está escrito. ¿Es correcto eso? No llama a un evangelista, el evangelista tiene que alimentarse de aquí. No llama a un maestro, el maestro tiene que alimentarse de aquí. No llama a un apóstol a decirle su secreto, no, el apóstol tiene que alimentarse de aquí. Pero al profeta, fíjese, a un hombre bajo oficio de profeta es que Dios llama. Y a él, vea, se le acerca al oído, se le aparece visiblemente, fíjense, en forma de un ángel casi siempre, ¿verdad? Siempre en forma de un ángel es que viene y se le para al profeta. Y ese ángel viene y habla. Entonces cuando el profeta viene con el así dijo el Señor, es porque él sabe que lo que oyó, eso tiene que venir a repetir. Hay de aquel profeta que dijere algo, Deuteronomio 18, que Jehová no le haya mandado a decir. Dice, el tal profeta morirá. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo conocemos si un profeta es verdadero o un profeta es falso? Cuando cada así dijo el Señor, llegó y se cumplió. No importa que durara 35 años la profecía para cumplirse, 40 años, 50 años, no importa el tiempo. Isaías vino con un así dijo el Señor y dijo que niño, fíjese, nos es que nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será su nombre, fíjese, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y 714 años aproximadamente más tarde, fíjese, una virgen, una doncellita que vivía allí en ¿cómo es?
Nazaret, porque él nació fue en Belén. Allí en Nazaret, por eso digan Jesús de Nazaret, allí en Nazaret, él cogió el vientre de esa jovencita, esa doncella, y allí, fíjese, puso, ¿qué? El gene que produciría el niño, el óvulo que produciría el niño, porque él no fue concebido por hombre. Fue el mismo Espíritu Santo que baja, concibe en el vientre de María, fíjese, y engendra el cuerpecito que más tarde conocimos en la tierra como Jesús. Así se conoció ese cuerpecito mientras iba creciendo, y todo el mundo lo conoció como Jesús. Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. ¿Podría venir algo bueno de Nazaret?, dijo Natanael. Claro que podía venir algo bueno de Nazaret, porque el profeta Miqueas ya había anunciado que algo grande y bueno saldría de Nazaret. Capítulo 5, versículo 2, creo que es Miqueas. Dijo: de ti, pequeña Belén, Efrata, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Fíjense, Belén era una aldea insignificante, pero de ahí saldría el que sería, ¿qué? El Señor en Israel, y el Señor en toda la tierra, y el Rey de Reyes, y el Señor de Señores, ¿verdad? De ahí salió. Entonces, ¿por qué ese niño llegó al vientre y salió? Porque Dios había revelado el secreto del nacimiento del niño 714 años antes, y lo reveló a través de los labios ¿de quién? De un profeta y de un hombre. Un profeta, fíjese, jamás escoge ser profeta. Dios le llama para ser profeta desde el vientre de su madre. Por eso nosotros, ¿verdad?, con la palabra profeta tenemos que andar con un poquito de cuidado, porque un profeta es llamado por Dios desde que está aquí en el vientre de su madre. Desde allí Dios le escoge y Dios le predestina para ese oficio. Hay tanto poder en el profeta cuando el ministerio se abre totalmente. Fíjense que una palabra del profeta trae maldición o trae bendición a cualquiera. Dice que el profeta Eliseo caminaba un día yendo a determinado lugar, y al llegar al pueblo, creo que fue Samaria exactamente, al llegar a Samaria parece que salieron unos niños y se reían del profeta mientras él caminaba, ¿verdad? El profeta Eliseo era un hombre calvo, ¿verdad? Y le decían: calvo, 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 calvo. El profeta se voltea hacia los niños y los maldice en el nombre de Jehová. Después de esta maldición, inmediatamente salieron allí unos osos grandes y se comieron a 42 niños, fíjense. ¿Sería correcto que el profeta los maldijera? No, eso no fue correcto lo que Eliseo hizo. No fue correcto lo que hizo. ¿Pero por qué lo hizo? Porque los niños hicieron que ese hombre se enojara. Amén, hermano. Pero el mensajero nos dice que no fue correcto lo que Eliseo hizo, pero que lo hizo porque los niños lo hicieron enojar. Entonces, peligroso hasta ser enojado el profeta, ¿verdad, hermano? Muy peligroso, ¿verdad? Muy bien. Entonces, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele ¿qué? Su secreto a sus siervos los profetas. Proverbios dice que el pueblo sin profecía se desenfrena, ¿verdad? Se desenfrena, ¿saben lo que es, verdad? Pierde los frenos, pierde el control, y todo el mundo hace lo que quiere. ¿Por qué? Porque no hay profetas en medio del pueblo. Muy bien, podíamos, ¿verdad?, pasar una hora hablando simplemente sobre este puntito, pero tenemos que ir poniendo en orden la cosa. Entonces, la palabra de Dios siempre viene aquí. Es al profeta que viene la palabra de Dios. Las otras personas, ¿verdad?, que hemos creído en el Señor, que tenemos un llamamiento para esto, un llamamiento para lo otro, dependemos de la palabra que ya vino aquí a los profetas. Por eso nuestra fe, nuestra enseñanza, dice el apóstol Pedro, tiene que estar fundamentada en algo: en los profetas y en los apóstoles. Cualquiera que no quiera, fíjese, entender o estudiar o aceptar que los profetas trajeron enseñanza
y los apóstoles también, y es por la palabra de los profetas y la palabra de los apóstoles, que en sí eran profetas, fíjese, salimos del paso, ¿entiende? Tiene que ser por la enseñanza de los profetas y la enseñanza de los apóstoles, nos dice el Señor, creo que en la primera carta del apóstol Pedro. ¿Primera o segunda? ¿Quién sabe? Segunda carta. Dice que nuestra enseñanza está basada en los apóstoles y en el fundamento que nos dan los profetas. Entonces la palabra de Dios siempre viene aquí a los profetas. Muy bien, vamos a hacer un dibujito aquí. Muy bien. Ahí grande, porque ama a Dios, no porque tiene colesterol, porque ama a Dios está grande. ¿Ven? Aquí está la mente y aquí está el corazón. Muy bien. Vamos a titular la enseñanza La manera de Dios. Dios tiene una manera de trabajar, Dios tiene una manera de moverse. ¿Ven, hermanos? Entonces, Dios está interesado, fíjese, Dios está interesado en que su palabra, venga a quién? Al hombre. La palabra venga al hombre. Eso es el interés de Dios. Y la palabra es una simiente. Pero tiene que venir en forma original la palabra. Si no viene en forma original, la simiente que va a llegar a su corazón va a ser una simiente pervertida o una simiente híbrida, nos dice el mensajero. Muy bien. Entonces, Dios tiene una manera de trabajar con el hombre y el deseo del corazón de Dios es que su palabra, lo cual es la simiente original, fíjense, cualquier otra palabra que sea contraria a la palabra de Dios, cualquier otra palabra que diga que Dios no quiso decir esto, cualquier palabra que diga no, eso fue para un tiempo, esto no es para estos tiempos, sale del contexto de lo que es la palabra original. Creemos que la palabra original comienza en Génesis y termina ¿dónde? En Apocalipsis. Cambiándole, no le cambie. Añadiéndole, no le añada. Tiene que ser dejada exactamente como Dios la dejó para que fuera una simiente original. Entonces Dios tiene una manera de enviar su palabra, y la manera en que Dios envía su palabra no fue porque Dios quiso enviarla como la está enviando. Dios quiso bajar siempre y hablar directamente con cada uno de ustedes. Dios quiso bajar directamente y hablar directamente conmigo. ¿Cómo lo sabemos? El mismo libro de Génesis nos los enseña. Allí estaba Adán y allá estaba Eva, y dice que por las horas de la tarde venía, fíjese, en el frescor de la tarde, bajaba Dios y hablaba, fíjese, de boca a oído directamente con Adán, porque él oía la voz de Dios, y todos los días Dios bajaba a tener compañerismo con su hijo. Dile, hijo, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿Cómo te fue en el día? ¿Descansaste? ¿Te gusta el jardín donde te he puesto? ¿Verdad? Había una conversación preciosa siempre entre Dios y su hijo, hasta que llegó y se rompió el hilo de la comunicación cuando el hombre dejó de ser santo. Dice, ¿cuándo es que Dios detiene su compañerismo con usted y conmigo? Cuando dejamos de ser santos. Pero gracias a Dios que en este tiempo tenemos la sangre de Jesucristo.
que en el momento en que dejamos de ser santos por una razón u otra, tenemos la sangre de Emmanuel, pedimos perdón al Señor, nos lava con su sangre y nos perdona con su nombre, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios que la sangre de Emmanuel está ofrecida a nosotros. Adán, fíjese, no pudo venir ni Eva a la sangre de Emmanuel. No había en ese momento remisión por el pecado de ellos. Ellos cayeron y simplemente tuvieron que conformarse con una promesa. Y la promesa les dijo, fíjese, de la simiente que está en el vientre de esta mujer, yo los voy a redimir. Así dijo la palabra, ¿verdad? Entonces la redención vendría por la simiente que llegaría al vientre de la mujer. Y vemos que 2000, 4000 años más tarde aparece esta mujer y en el vientre de ella aparece una simiente. Y esa simiente que entra al vientre de ella le empieza a abultar su vientre, y cuando es el tiempo del nacimiento del niño, vemos que ese niño nace y nació siendo ¿qué? El Salvador del mundo. Pero también nació siendo ¿qué? Señor y Cristo. A los 8 días, Lucas 2:21, lo llevan a circuncidar y al Salvador le ponen por nombre Jesús. Pero este Jesús nació siendo Señor y Cristo. Él nació con su nombre, fíjese, pero el nombre no podía ser sellado sobre la persona hasta que la persona esta no fuera al Calvario, no muriera por los pecados de nosotros, no fuera sepultado, fíjese, no descendiera al infierno a predicarle a las almas encarceladas, a los espíritus encarcelados en prisiones eternas de oscuridad, y le quitara a Satanás las llaves del Hades y las llaves de la muerte, y después resucitara, fíjese, y entonces subiera al Padre y regresara y dijera más tarde, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Eres tú, Jesús, el que habla? Yo soy Jesús, pero ahora tengo toda la potestad. ¿Y dónde estaba la potestad? Estaba también en el nombre que le habían dado. Ya no eras más Jesús, el hijo del carpintero, ahora era el Señor Jesús Cristo, nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad, hermano? Muy bien, entonces, así quería siempre Dios hablarle al pueblo, de boca o de labios a oído, porque es la manera en que Dios siempre quiso hablarnos a nosotros, de labios a oído. Pero el hombre, fíjese, el pueblo obligó a Dios a cambiar la manera de hablar. ¿Y cómo lo hizo? Allá, cuando Moisés estaba en el monte y empezaron truenos, relámpagos, humo sobre el monte, dice que el pueblo se asustó de tal manera que dijo: Moisés, que no nos hable Dios a nosotros, que Dios te hable a ti y tú nos hablas a nosotros. Ahí fue donde comenzó este lío de los profetas, ¿verdad, hermano? Un lío que es una gran bendición para nosotros, ¿verdad, hermano? Que no nos hable Dios a nosotros, sino que Dios te habla a ti. Coge todo el fuego, ¿verdad? Coge todo el fuego, asústate tú allá en el monte, que te brinque, que salte la tierra debajo de tus pies, que las piedras te caigan a ti. Pero no queremos eso, por favor, dile que te hable a ti, y tú bajas del monte y nos hablas a nosotros. Dice Dios: buena cosa han pedido, y así como han pedido, así les va a ser concedido. A partir de hoy te hablaré a ti y tú le hablarás al pueblo, y profeta como tú levantaré de en medio del pueblo siempre. ¿Se dio cuenta? Ahí es donde viene realmente la aprobación de Dios para levantar ministerio de profetas sobre la tierra, para que todo aquel, fíjese, que ame a Dios no pueda acercarse a Dios a menos que la voz del profeta sea quien le lleve siempre a Dios. Qué tremendo, ¿eh? No queríamos que era así, ¿verdad? Pero es que es así. Así lo enseña la Biblia. Pero ahora todo el mundo quiere ir a Dios en la manera que Él quiere. Por eso hay muchos hijos ilegítimos en este tiempo. ¿Verdad que sí? Muchos hijos ilegítimos en este tiempo. Muchos hijos bastardos, ¿verdad? Un hijo bastardo es un hijo ilegítimo. Pero Dios tiene hijos legítimos en la tierra. Y el hijo legítimo de Dios viene de la manera en que Dios, fíjese, aceptó que el pueblo trabajara con Él y Él trabajar con el pueblo.
de Dios es cuando Él aceptó la proposición del pueblo. Y el pueblo dijo, no vengas y hables a nosotros, háblale a un profeta. Y que el profeta venga y nos hable. Fíjese, pero aún venían los profetas y le hablaban a la gente, a unos mataban, a otros apedreaban, a otros aserraron, fíjese, y si hacían con los profetas lo que les daba la gana. Y por eso aparecían dispersos por allí en Babilonia, los judíos, ¿verdad? Estamos hablando, porque los gentiles no tenían ni esperanza en ese tiempo. Aparecían dispersos por Persia. Y así fue Dios dispersándoles, porque cada vez que ellos realmente se alejaban de Dios, era porque rechazaban la voz del profeta que Dios mandaba. Dice, cada vez que una persona rechaza la voz del profeta o de un profeta, se aleja de Dios a 1000 millas de distancia. Porque no hay una manera, fíjese, en que Dios venga a bendecirle, a quitarle las vendas de incredulidad de sus ojos, a menos que sea por los labios de un hombre bajo el oficio del profeta. Solamente el profeta es el que le trae a usted la luz verdadera. A lo mejor, ¿verdad?, alguien no puede estar de acuerdo, ¿verdad? Pero así tiene que ser, ¿verdad, hermano? No todo el mundo tiene que estar de acuerdo, ¿verdad? Pero en lo que hemos creído, en eso caminamos. En lo que hemos oído, fíjese, en eso perseveramos. Y si la Biblia lo respalda, fíjese, más nos vale estar de acuerdo con la Biblia que estar de acuerdo con un grupo, con una secta, con una denominación, ¿verdad, hermano? Muy bien, entonces, así lo pidió el pueblo, y entonces Dios permitió que este pueblo pidiera eso, y así dijo que Él se iba a comunicar con la gente. Muy bien, fíjese, un profeta en el Antiguo Testamento tipificaba siempre a Jesucristo en medio de la gente. Voy a repetirlo. Un profeta, fíjese, siempre tipifica a Jesucristo en medio de la gente. ¿Por qué? Porque ese es el vaso que Dios escoge para poder hablarle a la gente. Un profeta no es más que un hombre, no es más que un vaso, no es más que un instrumento. No hay nada de grande en un profeta. Fíjese, no se equivoque, no crea que hay algo grande en un profeta, no. Un profeta no tiene nada de grande, es un hombre sencillo, un hombre normal como usted y como yo, un hombre sujeto a pasiones, dice la Biblia, porque Elías era un hombre sujeto a pasiones como ustedes. Entonces no hay nada de grande en un profeta. Fíjese, lo único grande que hay en un profeta, fíjese, es cuando Dios desciende y usa los labios de ese hombre para hablarle al pueblo. Eso es lo único grande que hay en un hombre. Y es lo único grande que hay ahora mismo en su vida espiritual. Ese Dios, ¿verdad?, que le salvó a usted y me salvó a mí del Calvario, en el Calvario. Ese Dios que nos perdonó los pecados, ese Dios que nos guía, ese Dios que nos instruye, ese Dios que nos consuela. Eso es lo más grande que tenemos nosotros en este momento. Entonces, eso mismo es lo más grande que siempre baja a un profeta. Muy bien, pero aun cuando no haya nada grande en un profeta, aun cuando no haya nada importante en un profeta, aun cuando él sea un hombre normal como nosotros, fíjese, él tiene una posición y usted tiene que reconocerla. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Él no pide ser reconocido, él no pide ser oído, él no pide ser seguido, él no pide nada. Un profeta no pide nada, fíjese. Pero el pueblo entendido sabe que ese hombre, fíjese, merece una honra, que ese hombre merece una consideración, que ese hombre merece un aprecio, y que ese hombre merece, fíjese, un lugar que tenemos que reconocer la posición en que Dios lo elevó para poder hablarnos a nosotros. Entonces, nuestro problema es para entender la manera en que Dios habla, fíjese, radica fundamentalmente en que debemos entender cómo son las posiciones en que Dios determina poder venir a hablarnos a nosotros. Entonces nosotros debemos colocar en el lugar correcto a un profeta. Fíjense, y así debemos ir colocando en el lugar correcto a cada persona que Dios va usando para poder edificar la iglesia, para poder bendecir al cuerpo, para poder traer la madurez a la iglesia. Cada persona tiene un lugar, tiene un llamado, tiene una posición, y en su posición no podemos nosotros equivocarnos ni cambiarla. Amén, hermano. Usted no puede poner al apóstol
determinado fulano de tal en el lugar del profeta. No, señor, el profeta está en este nivel y el apóstol está abajo. ¿Me entiende usted, hermano? Por más grande que sea el apóstol, por mejor que predique el apóstol, por mejor que enseñe el apóstol, nunca lo podemos poner arriba de la posición o del oficio de un profeta. Porque el apóstol tiene una manera de alimentarse, y la manera de que un apóstol se alimenta es por la palabra que ha salido de los labios del profeta. Sin profeta, ese apóstol no fuera apóstol. ¿Me entiende usted, hermano? Muy bien. Entonces, debemos colocar cada cosa en el lugar apropiado para no equivocarnos. Nuestro problema es que no colocamos las cosas en el lugar apropiado. Muy bien. Digo al mensajero que Dios pudo haber escogido a los serafines y a los querubines y a los ángeles, seres perfectos, y enviarlos a la tierra a predicar el evangelio. Era fácil para Dios. Ángeles, así como los mandó siempre con mensajes, ¿verdad? El ángel Gabriel, el ángel Miguel, todos vinieron, ¿verdad?, con mensajes aquí a la tierra. Así Dios pudo decirle a millares y millares de ángeles y meter millares y millares de ángeles en la tierra, fíjese, y en cada ciudad para que predicaran el evangelio. Dios pudo hacer eso, pero no fue la manera de Dios. Dios dijo, yo tengo en la tierra el único agente, fíjese, que puedo usar para predicarle a otro hombre, y tiene que ser un hombre predicándole a otro hombre. ¿Verdad? Pudo bajar un ángel a predicarme el evangelio, pero no es la manera de Dios. Sino Dios coge a un hombre redimido, y a ese hombre redimido, fíjese, lo manda a que le predique a un hombre que está caído. Porque la evidencia que existe un Dios es que el hombre caído, que ahora es redimido, fíjese, va a predicarle a un Dios que ha podido bendecirle, a un Dios que ha podido cambiar su vida. ¿Se dio cuenta? Entonces Dios usa al hombre como su agente o su representante. ¿Dónde? Aquí en la tierra. Pero antes de usarlo, Dios tiene, fíjese, que bendecir a ese hombre. Dios tiene que darle la palabra al hombre. Dios tiene que llamar al hombre. Dios tiene que empezar a instruir al hombre. Entonces, cuando el hombre se pone en las manos de Dios, o la mujer se pone en las manos de Dios, es cuando Dios puede usarlo. Amén, hermano. Muy bien. Dice usted, bueno, hermano, ¿tiene ese hombre entonces que estar viviendo una vida perfecta para que Dios lo use? No, señor. La perfección es un proceso, la perfección es un camino, la perfección son etapas que se van viviendo en la vida cristiana de acuerdo a la Biblia, y algún día llegaremos a esa perfección, pero mientras ella llega, Dios va usándolo a usted y va usándome a mí para que los demás puedan recibir por gracia lo que Él por gracia nos ha encomendado. Muy bien, usted sabe cuánto escándalo y cuánta gente sale corriendo para un lugar y para otro cuando falla un pastor. ¿Aló? ¿Verdad que sí, hermano? Cuando un pastor falla, cuando un líder falla, ustedes han visto cuántas almas inconstantes, cuántas almas sin Biblia, cuántas almas sin palabra, cuántas almas que se han quedado solamente mirando al hombre, se vienen para abajo. Por eso que nos es necesario mirar solamente a Jesucristo, que es la perfección que está frente a nosotros. En ese espejo hay que mirarse, en Jesucristo. ¿Me entiende usted, hermano? No importa cuántos ministros se caigan, no importa cuántos apóstoles se desvíen, no importa cuántos hombres se vayan para el mundo, usted tiene que quedarse viendo al Señor Jesucristo. ¿Me entiende usted, hermano? Pero entonces nuestro problema es que miramos mucho al hombre. Fíjese, cuando usted mira mucho al hombre, el mensajero nos enseñó que usted todavía no se ha encontrado con la palabra. La evidencia que usted se encuentra con la palabra es cuando ya no mira al hombre, sino lo que el hombre puede decir de bueno, usted lo chupa y lo saca para usted. Y lo que el hombre dice que no le edifica, usted lo deja ya. Pero nunca usted va detrás de un hombre a condenarlo. Nunca usted va detrás de un hombre a perseguirlo, porque eso no es de Dios. ¿Me entiende, hermano? Él tiene que quedarse viendo al Señor y viviendo de acuerdo a cómo el Señor le dice que usted y yo vivamos.
hablando de sermones, dijo el mensajero, si Dios no lo ha llamado a usted para estar parado detrás de un púlpito, escúchelo bien atentamente en esta mañana, si Dios no lo ha llamado a usted para estar parado detrás de un púlpito, siéntese en la silla, oiga el sermón y viva el sermón que está oyendo. ¿Me entiende usted esta mañana? Entonces Dios tendría que llamarlo a usted en un púlpito para que usted tome la escritura y tome todo lo que sabe para enjuiciar a otro, para enseñar a otro, para exhortar a otro, para amonestar a otro. Pero si Dios no lo ha llamado, dice el mensajero, siéntese allí, escuche y aquello que esté escuchando, vívalo. Amén, hermano. Muy bien. Dios va ayudándonos cada día y va abriéndonos nuestros ojos, nuestra vista espiritual. Entonces, Dios ha escogido al hombre como su agente, fíjese, y la novia de Jesucristo. Se observe que no decimos, tal vez esta palabra le parece rara a algunos. Normalmente nosotros no decimos la iglesia de Jesucristo. Nosotros decimos la novia de Jesucristo. Porque estamos en unas bodas. Y la que está en boda, fíjese, la que está en boda se llama ¿qué? Novia. Y la que va a casarse se llama novia. Y después de casada se llamará como esposa. Entonces creemos que Él va a venir, fíjese, y va a recoger, y va a levantar, y va a llevarse, fíjese, no a la iglesia. Él se va a llevar a la novia. ¿Dónde está la novia? Muy bien. El profeta Ezequiel vio una rueda dentro de otra rueda. Aplicando la visión al Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel vio, fíjense, al remanente que estaba dentro, fíjense, del pueblo de Israel. Todo esto es el pueblo de Israel, la iglesia de Israel, pero dentro de la iglesia está ¿qué? El remanente escogido. Fíjense, así nos lo muestra la Escritura para nosotros. Una novia dentro de una iglesia. La Escritura llama a esta novia la Virgen Prudente y la Escritura llama a esto la Virgen Insensata. La única que va a casarse con el Cordero es la prudente, no la insensata. La insensata no puede subir, fíjese, a la cena de la boda del Cordero. La que sube es la prudente. Entonces, si la prudente es la que sube, fíjense, y es la que va a casarse, por lo tanto, ella en este tiempo, a la luz de la palabra, es la novia del Señor Jesucristo. Amén. Es la novia del Señor Jesucristo. ¿Cómo hizo Él para poder buscarse una novia y casarse? Interesante, ¿verdad, hermano? Qué tremendo el Señor, ¿eh? ¿Ah? Mire, el Señor tenía una esposa. Okay. Esta esposa era Israel. En el libro de Amós, en el libro de Oseas, él hablando a esta esposa, le dice: te has detenido a las orillas del camino y te has deleitado con cada amante que has encontrado a la orilla del camino. Qué tremendo, ¿eh? Con cada Dios que te ofrecieron, con cada ídolo que te ofrecieron. Tú te has acostado con esos ídolos, ¿verdad? Estamos hablando espiritualmente. Te has echado con todo amante. Ahora dile a tus amantes que te ayuden, porque ahora te voy a dejar en tribulación, y dile a tus amantes que te vengan a ayudar, ¿verdad? Así le van a decir también a la Virgen Insensata un día. Dile a tus alimentadores que te traigan el espíritu ahora. Dile a los que venden el vino que te lo den, a ver si pueden vendértelo. Oh, el tiempo de comprar, fíjese, el vino es en esta edad. El tiempo de comprar el aceite es en esta edad. Llegará un tiempo de oscuridad
donde los que venden vino en este tiempo no podrán venderle vino, los que venden aceite en este tiempo no podrán venderle aceite, porque ellos han subido, porque son parte de la novia de Jesucristo. Dame aceite. No, ves ahora donde te vendían tu aceite. Ves ahora donde te vendían tu Espíritu Santo. Ves allí donde dijeron que lo tenían para que te den el real, el genuino. Pero ya no habrá tiempo, tocarán de iglesia en iglesia las puertas, y los ungidos no podrán darle lo que ellos necesitan para levantar vuelo. ¿Se dio cuenta, hermano? Muy bien, entonces su esposa le es infiel y él la repudia, ¿verdad? Dice la Escritura. Quédate con tus amantes. ¿Y por qué tiene que repudiar a Israel? Fíjense, porque si no la repudia, no puede venir a los gentiles a buscar su novia y casarse con ella. ¿Se dio cuenta? Tenía que repudiar aquí para venir a tomar una esposa acá. Porque si no repudia y viene a buscar esposa, sería Dios un adúltero, y él no es un adúltero. Tuvo que repudiar su matrimonio para poder venir y establecer relaciones con una preciosa jovencita entre los gentiles, ¿verdad? Vestirla correctamente. ¿Cuántos saben el cuento de las primas? ¿Cuántos saben el cuentito de las primas? La anécdota de las primas. Es preciosa, ¿verdad? Es un poquito largo, por eso no lo doy en esta mañana. Muy bien. ¿Quieren oír el cuento de las primas? Muy bien, habían unas primas que vivían en determinada área y eran mujeres muy lindas, bien hermosas, una casa bien preciosa en que vivían, sus padres tenían de todo, eran ricos y no tenían necesidad de nada, ni los padres ni ellas. Fíjese, somos ricas y no tenemos necesidad de nada, tenemos vista 20 por 20, no estamos ciegas. Eso creían ellas, que no estaban ciegas, ¿verdad? Eso creían ellas, que eran ricas. Entonces estas primas, ¿verdad?, estaban muy contentas siempre. Y vino un hombre que era hijo de un gran industrial en la ciudad de Chicago y fue al campo a visitar este rancho donde había un hombre que tenía 7 u 8 hijas muy lindas. Y él vino a buscar esposa dentro de ese rancho. Y cuando llegó al rancho lo recibieron. Las primas se vistieron los atuendos más caros y más preciosos que tenían para ser presentadas frente al hijo de este señor que era industrial. Él llegó y empezó, ¿verdad?, la primera fiesta de recepción, y empezó a mirarlas todas, y realmente eran muchachas bien lindas, bien hermosas, bien vestidas. Y a todas las miró, pero no tomó una decisión en su corazón. De pronto, a mitad de la fiesta, allí a la medianoche, entonces él salió a la medianoche, ¿verdad, hermano? Y él salió allí cuando empezaba de 12 a 3 de la mañana, ¿verdad, hermano? Entonces de 12 a 3 de la mañana él sale por allí a tomar aire, ¿verdad? Porque el ambiente allí estaba demasiado cargado, ¿verdad? Ellas allí entretenidas en su frivolidad y en su hermosura, pero él veía que no había mucho más allá de esas cosas. Y sale por allí, de pronto mira algo que se atraviesa y sigue detrás de la sombra, y entonces ve a una jovencita vestida bien humildemente, y era la sirvienta de la casa, aparentemente. Y cuando se acerca y le dice: ¿quién tú eres? Dice: yo soy la prima de mis primas. Oh, ¿tú eres parte de la familia? Sí, yo soy parte de la familia. Oh, ¿vienes por la misma sangre? Sí, yo vengo por la misma sangre. Así somos todos. Venimos por la misma sangre del Calvario todos. No importa quién se llame, metodista, bautista, adventista, testigo de Jehová, pentecostal, lo que fuese. Si vienen por el Calvario, vienen por la misma sangre. ¿Verdad, hermano? Pero allí están, ¿verdad?, con grandes fiestas y gran finca y gran rancho, y todo bien adornado, ¿verdad? Todo perfecto, ¿verdad? Las batas bien puestas, los coros bien formados, los músicos estudiados, los predicadores entrenados en el ministerio de los seminarios, la manera de hablar es correcta, todo está perfecto allí, ¿verdad? Porque es casa de opulencia.
Entonces eso llega y le atrae a usted cuando usted llega y mira. Oh no, pero las cosas de Dios no es por los ojos que entran. Las cosas de Dios tienen que entrar por el corazón primero, ¿verdad? Entonces llega este joven, ¿verdad? Hermoso, apuesto, que vino a buscar esposa y le dice, ah, ¿tú eres prima de ellas? Dice ella, sí, yo soy la prima. Él se acerca a ella y la mira tan linda y tan hermosa, pero las vestiduras que tenían eran vestiduras pobres, y eso quitaba el atractivo de ella. Entonces le dice, yo soy fulano de tal, mi padre me mandó a este rancho a buscar esposas, pero ninguna de ellas me gusta, pero tú me gustas mucho. La niña casi se va de espaldas, ¿verdad? Si ella era la cenicienta de la casa, dice, ella era la renegada de la casa, ella era la hereje de la casa. ¿Se dio cuenta, hermano? Ella era la sirvienta de la casa. No había atractivo en ella, no había ropas lindas en ella, no habían templos decorosos alrededor de ella, pero ella era la simiente original que él estaba buscando. Cerca donde ella, y le dice, yo me voy, pero dentro de un año voy a regresar por ti y te voy a llevar para que seas mi esposa. Y ya el noviazgo ella se quedó mirándolo, oyó lo que él le dijo, y algo, fíjese, vino a su corazón que le dio convicción que él no se estaba burlando de ella. Le dio convicción que él no estaba jugando con ella. ¡Aleluya! Le dio convicción que ella tenía un lugar en el corazón de este joven. Y dijo, ¿y cómo usted se fija en mí? Yo no tengo atractivo, ellas son más lindas que yo. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo usted se fija en mí? No hay gran parecer en mí. ¿Cómo usted se fija en mí? Yo soy prima y soy huérfana. No tengo nadie que me quiera, nunca he tenido nadie. ¿Por qué usted se fija en mí? Dice, porque a ti es que vine a buscar. Y en un año yo regresaré por ti. Se va el individuo y antes de irse, y le dice el padre de la casa, ¿verdad? Le dice el concilio, le dice el Vaticano. Amén, hermano. ¿Cuál de mis hijas te gusta más? ¿La señorita metodista? No, está muy afanada con sus obras. Mi otra hija, la señorita pentecostal, no, brinca mucho. Habla lengua, hace el desorden dentro de la casa y no me gusta. La señorita bautista, no, ella se cree mucho. Y así, ¿verdad? La señorita católica es una mundana y se cree santa cuando entra a adorar a su imagen. No, no me gusta ninguna de ellas. Me gusta aquella sirvienta que es tu sobrina, la prima de ella, esa es la que me gusta, y por ella vengo, y me hacen favor y me la cuidan mientras yo vengo. No, ella seguirá siendo la sirvienta, no importa que siga siendo la sirvienta, pero cuidado, que a esa yo he elegido. Qué lindo, ¿verdad? Y él se va. A partir de ese momento comienza la vida dura para la pobre sirvienta. Comienza la vida dura para esta pobre jovencita, porque todas las primas, todos los días, se burlaban de ella. Así en este tiempo, las primas se burlan de nosotros. Han creído en un profeta, van locos. Han creído que ese hombre prometió regresar y ser levantado con ustedes. Sí hemos creído, están locos. Están creyendo que Dios envió a ese hombre para sacarnos de la tierra. Sí, Señor, lo creemos, están locos. No es de esa manera. Bueno, lo hemos creído. Él nunca va a regresar. No. Él prometió regresar, y si Él prometió, Él no nos va a mentir porque Él nos ama. Y todos los días el mismo cuento. Fíjate, pobrecita, andrajosa. Ven acá, límpiame los zapatos. Salte de ahí, no te quiero aquí. Entraste a una emisora, limpiaste mal por allí según ella. Vamos, se acabó el programa de radio. Salgan herejes de aquí. Y cositas así, ¿verdad? Empieza a sufrir la novia. Pero al día y al tiempo preparado, aquel joven vino de Chicago allá al rancho en un carruaje maravilloso. Cuando veían venir el carruaje, las primas no podían creer lo que estaba pasando.
Pero al llegar el carruaje, fíjese, a las puertas del rancho, solamente una fue recibida por el joven novio que venía en el carruaje. Y cuando el joven desciende y se encuentra con ella, el joven desciende y trae un vestido blanco para vestir a su novia con un vestido blanco y que ella pudiera, limpia y santa, montarse en el carruaje. Le dieron vestiduras blancas, dejó de ser la sirvienta, fíjese, y con el tiempo, las primas tenían que convertirse en la sirvienta de la novia. ¿Cuántos creen esto? Entonces así es la historia de las primas con las primas, ¿verdad, hermano? Entonces no nos avergonzamos de ser las primas sirvientas en este momento. No nos avergonzamos de ser la prima, fíjese, que está sufriendo tribulación y opresión. No nos avergonzamos de ser la prima que en este momento está siendo burlada y menospreciada por las primas estas bien vestidas, las primas que tienen dinero, las primas que viven en opulencia, las primas que edifican grandes templos, las primas que van con millones y millones dándole pan y dándole comida a la gente. No nos avergonzamos de no tener opulencia, pero estamos orgullosos de tener al Dios que trajo la palabra original, y esa palabra la trajo en la manera en que Dios estableció que iba a traerla. ¿Cuántos les gusta la historia de la prima? ¿Cuántos están contentos de ser esa prima? Esa cenicienta. Entonces siempre prepárese, que a la sirvienta la ven mal siempre. ¿Cuántos creen que a la sirvienta se le ve bien? Nunca a la sirvienta la van a ver bien. La sirvienta va a ser maltratada. ¿Amén, hermano? Entonces, la novia ha sido comisionada para un trabajo muy importante. Y el trabajo de la novia es decir, que vino un profeta para esta edad, para este tiempo ciego, para este tiempo o esta edad miserable, para esta edad completamente hipócrita, para esta edad completamente llena de malos espíritus, para esta generación perversa, para esta generación corrupta. Tienen que oír, y la novia tiene que hablar y tiene que abrir su boca y decir que ha venido un profeta, y que a través de un profeta es que está la voz de Dios en la tierra. Amén, hermano. Muy bien. La razón por la cual, dice el mensajero, hay tanta aflicción, tanta confusión, tanta enfermedad espiritual, es porque no se ha podido discernir la colocación del cuerpo de Cristo en los ministerios. Pero cuando discernimos que hay una colocación a través de la cual Dios obra, entonces vamos a ser prosperados. Creed a vuestros profetas y seréis prosperados. Pero ¿cómo alcanzo yo la voz del profeta? Hay dos maneras diferentes de alcanzar la voz del profeta. Una forma de alcanzar la voz del profeta es ir directamente y oír la voz del profeta. Hay gente que se quiere quedar allí, nunca se queda allí. Tiene que seguir, ¿qué? La manera que Dios ha probado para hablarle al pueblo. ¿Me entiende, hermano? Muy bien. ¿Cómo es esa manera? Vamos a verlo de esta manera. ¿Cuántos aman al Señor? Amén. Muy bien. Fíjese, antes que un profeta hable, ahí en la eternidad hay algo que conocemos como el pensamiento ¿de quién? De Dios. Eso está en la eternidad. El pensamiento de Dios está allí en la eternidad. ¿Ok? Dios quiere que su pensamiento, fíjese, se convierta en palabra. Fíjese, una palabra, fíjese, cuando se expresa, no es más que un pensamiento hablado. ¿Lo entiende usted? Usted tiene cientos de pensamientos aquí, pero si no abre la boca no hay palabra, ¿verdad? Entonces tiene que venir primero el pensamiento,
Y el pensamiento entonces cuando se expresa se convierte en palabra. Entonces allí arriba en la eternidad tenemos el pensamiento de Dios. Y el pensamiento de Dios al descender se convierte en palabra. Fíjense, el Señor Jesús fue el pensamiento expresado de Dios. Qué lindo eso, ¿verdad, hermano? El Señor Jesús fue el pensamiento expresado de Dios. ¿Por qué creemos esto? Porque el Señor Jesús fue la palabra. Es el verbo. ¿Amén? Entonces, si Jesucristo es la palabra, Jesucristo es el pensamiento manifestado de Dios en esta tierra. Ok, usted y yo estábamos con Dios antes de la fundación del mundo. ¿Quiénes somos nosotros en este momento? Somos el pensamiento expresado de Dios. El pensamiento hecho carne de Dios y viviendo en esta tierra para adorar y para buscar y para agradecer a Dios todas las cosas que Dios nos da. ¿No está usted contento de saber que usted es el pensamiento que Dios expresó? ¿Ah? El pensamiento de Dios tenía Omar allí. Fíjese. Y ese pensamiento de Dios dijo, sea Omar. La palabra habló, sea Omar. Y apareció por allá. ¿Ah? Una gotita, como haciendo movimientos en el vientre de la hermana Alicia. Qué lindo es el Señor, ¿verdad, hermano? Y ahí fue Dios, dice el salmista, poniendo cada huesito junto. Cada huesito fue poniéndolos allí, ¿verdad? Hasta que un cuerpo fue formado en el vientre de esta mujer. Y entonces el pensamiento, cuando Dios lo expresó por la palabra, vino entonces este hijo a existencia. Vino este hijo a existencia. Vino esta hija a existencia. Vino esta hija a existencia. Vino aquel hijo a existencia cuando Dios expresó su pensamiento. Se ha hecho fulano, se ha hecho fulano, se ha hecho sutano, se ha hecho sutana. Porque de la misma manera que él habló y dijo, sea hecha la luz fue hecha. Para que usted viniera a existencia, tuvo Dios en el pensamiento que descender y ordenar que usted fuera concebido en el vientre de su madre. ¿Podía Jesús ser concebido en el vientre de María? Si la palabra no bajaba y le decía a María, hay un niño, va a estar en tu vientre. Entonces, el pensamiento expresado en palabras lo que da origen a todo lo que está siendo ¿qué? Creado, ¿verdad? Muy bien, vamos entonces a colocar un poquito la cosa. Voy a hacer aquí un dibujito. Eso es como un vaso, ¿verdad? Muy bien, vaso. El primer vaso que Dios pone en acción, fíjense, para que el pensamiento se torne palabra y la palabra venga a la gente, el primer vaso que Dios usa es un vaso llamado profeta. Es la Biblia, ¿verdad, hermano? No hará nada el Señor Jehová si no revela su secreto, su pensamiento. ¿A quién? A un profeta primero. Muy bien. Dios viene y habla por el profeta. Cuando el profeta habla, lo que el profeta habla son palabras, ¿verdad? Si es profeta de Dios, estará hablando palabra de Dios. Esta palabra es una simiente. La palabra que el profeta habla, como es una simiente, viene y la oyen los hijos que Dios tiene predestinados para oír la voz de Dios por medio del profeta. Es la única manera. En el tiempo de Isaías, el que rechazó a Isaías no pudo recibir la palabra de Dios. En el tiempo de Samuel, el que no escuchó al profeta Samuel no podía estar allí contado en el pueblo. Amén, hermano. En el tiempo de Amós, en el tiempo de Zacarías, en el tiempo de Juan el Bautista, en el tiempo del mismo Jesús, el que no oía la voz que Dios levantó para ese tiempo, para esa edad, no podía estar participando del plan de Dios en ese momento. Entonces, lo que el profeta habla son palabras y esa palabra tiene que ser simiente. Muy bien. La simiente viene
y la simiente tiene que producir algo. La simiente no es más que una semilla, ¿verdad? La parábola del sembrador nos habla de la semilla y la semilla es la simiente. Muy bien. Entonces la palabra viene, el profeta viene y habla palabras y estas palabras son simiente. Muy bien. Cuando este profeta habla, usted tiene ahora que colocar correctamente al profeta, porque de lo contrario muchas veces, si no coloca bien al profeta, se va a encontrar colocando al profeta arriba de Dios y un espíritu bajará a usted y hará que usted hable de profeta y de profeta y saque de la escena a Dios. ¿Se dio cuenta? ¿Por qué? Porque mal colocó al profeta. No mal coloque al profeta nunca. El profeta tiene un lugar. Amén, hermano. Por eso usted oye espíritus hablar por ahí. Y esos espíritus a veces dicen, no, porque ustedes siguen un hombre. Y si usted examina, fíjese, el trayecto por el cual esos espíritus hablan así, es porque alguien, fíjese, ha colocado mal al profeta y ha hecho que un espíritu venga y hable de esa manera. Porque los espíritus no son más que demonios que acusan siempre. ¿Es correcto eso? Un demonio, ¿qué es lo que viene a acusar siempre? Eso es lo que viene a ser un demonio, a acusar. Entonces fíjese, simiente son palabras. Viene aquí el profeta y habla. Hay que colocar bien al profeta. Muy bien, ¿cómo lo colocamos al profeta? Teniendo en cuenta que el profeta es simplemente un vaso donde Dios puso su simiente o su palabra. En este vaso Dios viene, baja y habla. Muy bien. Cuando usted coge esta simiente, fíjese, usted coge aquí esta simiente, esto es tierra. Vamos a coger un granito, ¿verdad? Un granito de maíz, ¿verdad? El granito de maíz viene aquí, a la tierra. Este granito de maíz, dije, no, frijol, ¿verdad? Digo las dos porque hay una parte que decimos frijol, otra decimos frijol. Muy bien. Este frijol es puesto debajo de la tierra. Y al tener este frijol debajo de la tierra, él se pudre. Él muere y vemos que entonces nace una matita, ¿verdad? Muy bien. Este frijol es una ¿qué? Semilla. Y una semilla es una simiente. Muy bien. Esta semilla o esta simiente no es del profeta. Esta semilla o esta simiente pertenece al sembrador, fíjate. Y la simiente o la semilla es la palabra. Dios deposita su palabra en un cuerpo de un hombre a quien él escoge como profeta. Este hombre lo único que está haciendo es decir, así dice el Señor, así dice el Señor, así dice el Señor. Fíjese, cuando la palabra que trae el profeta empieza a bajar al corazón del hombre o al corazón de la mujer, fíjese, ¿quién produce ese hijo de Dios? ¿El profeta o Dios? Dios es el que produce hijos a existencia, no el profeta. Por tiempo, ¿verdad? A veces oímos las cositas mal colocadas y creímos, fíjese, que el profeta, fíjese, de esta edad o de cualquier edad, vino a producir hijos de Dios. No, él vino a que los hijos de Dios se manifiesten por la palabra de Dios que viene por los labios de él. Pero el profeta no es más que un vaso que Dios está usando. Entonces esta es la primera colocación. Dios usa primeramente ¿a quién? A un profeta. Muy bien. De acuerdo a Efesios 4:11, Dios sigue trabajando y bajándose. Efesios 4:11. Usted lo tiene, lo busca. Y el primero acuérdese que es Amós 3 ¿qué? 3:7. Pero ahora venimos con Efesios 4:11. Muy bien. ¿Qué dice? Si alguien puede leérmelo, por favor. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros
es Jesucristo? Dios manifestado en carne. Y Él mismo constituyó a unos que, mire, apóstoles, ¿qué más? A otros profetas, ¿qué más? A otros evangelistas, ¿qué más? A otros pastores y a otros maestros. Muy bien. Fíjese, los pastores para hacer su trabajo necesitan que hombres los ayuden. Y estos hombres que vienen a ayudar a los pastores los colocamos como ministros. ¿Está bien? Fíjese, el ministro simplemente está sujeto al pastor. La congregación está sujeta al pastor por medio del ministro. ¿Lo entendió usted esta mañana? La congregación tiene un pastor. Fíjese, pero como el pastor tiene muchas congregaciones, amén, hermano, entonces este pastor, fíjese, este pastor es el pastor de la congregación, pero hay un ministro que representa al pastor. ¿Ok? Para que esto funcione así, tiene este pastor que ser un apóstol. Si este pastor no es un apóstol, fíjese, él no puede tener un ministro aquí, un ministro allí, un ministro allá, un ministro allá. No, señor. ¿Entiende? Él tiene que tener su llamamiento apostólico para poder tener ¿qué? Misiones y ministros sujetos a él, para tener una congregación grande por todo el mundo que se sujete a él. No se está sujetando, fíjense, la congregación por causa de que él es pastor, no. Se sujeta por causa de que él es un apóstol ordenado, ¿verdad? Y comisionado por Dios para establecer misiones, levantar misiones, preparar a ministros que a su tiempo se conviertan en pastores. Cuando ya una misión, ¿verdad?, levanta a sus hombres y su ministro se convierte en pastor, fíjense, ya el pastor de la congregación no es este mismo pastor, es el propio pastor de la iglesia. Amén, hermano. Pero ellos seguirán sujetos ¿a quién? Al apóstol, al hombre que la engendró, al hombre que la ordenó. ¿Se dio cuenta usted? Muy bien. Entonces fíjese, la manera en que Dios obra. Los pensamientos de Dios bajan en palabras. Dice la Biblia que Él no hace nada si no llama a un hombre primero bajo el oficio de profeta. Este hombre, como es profeta, viene y habla y dice, así dijo el Señor. Y la gente va oyendo. Fíjese, y lo que este hombre ha dicho permanece ¿qué? Registrado, y permanece escrito, y permanece llevado de mano en mano por los años en que Dios tiene ese hombre en la escena, y por los años en que Dios permitió el ministerio de este hombre. Muy bien. Para la gracia tenemos una apertura más grande, y dice que Dios estableció para poder, fíjese, llevar el trabajo profético adelante. Dios entonces establece oficios, 5 oficios. El oficio de apóstol, oficio de profeta. Dice usted, ¿este profeta es el mismo que este? No, señor. Este es un profeta en oficio total. Es un profeta mayor que vino para establecer la palabra y que por años la gente pudiera seguir lo que dijo el Señor por este profeta mayor. Estos profetas, en el Antiguo Testamento los encuentra usted como profetas menores, y para este tiempo los conocemos simplemente como predicadores de lo que el profeta enseñó. Amén, hermano. Muy bien, entonces la palabra original viene de aquí. La palabra original de aquí desciende al profeta, y si es profeta verdadero, fíjese, tenemos que realmente entender y estudiar qué dijo Dios por este profeta. Si comprobamos que el profeta fue verdadero, nos conviene escuchar primeramente al profeta. Pero el profeta, fíjese, no va a estar 500 años con uno, no va a estar 300 años con nosotros. Un profeta es un hombre y tiene su vida, ¿verdad?, enmarcada a la edad normal de un hombre. A lo mejor se va a los 50 años, a
A lo mejor Dios se lo lleva a los 40 años, a lo mejor Dios se lo lleva a los 60 años, ¿verdad? Dios se lo lleva cuando ya el hombre terminó de hacer su trabajo. ¿Ok? Pero la palabra que trajo, ¿qué pasa con ella? Dios entonces para este tiempo se encargó, se cuidó de levantar 5 oficios, de acuerdo a Efesios 4:11. Estos 5 oficios, fíjese, coordinados y trabajando, fíjese, en unidad a lo que dijo este profeta, estos 5 oficios tienen que venir con un mensaje que Dios le dio a este hombre. Este hombre, Dios lo eligió, Dios le dio un mensaje, Dios se lo llevó de la escena, Dios lo sacó de la tierra, pero Dios se encargó de establecer 5 oficios, fíjese, 5 clases diferentes de ministerio, para que estos hombres llamados a estos ministerios puedan seguir conservando y transmitiendo la palabra original que llega a los hombres, a la humanidad en ese tiempo. ¿Me entiende usted, hermano? Muy bien. Si la palabra original viene de aquí a aquí, fíjese, la simiente, la semilla, entonces aquí tienen que seguir la misma palabra original. Aquí tienen que hablar el mismo idioma que habló este. Amén, hermano. Para este tiempo el Espíritu Santo dijo: ahí están las cintas, óiganlas tal como Él las trajo. No le agregue ni le cambie, simplemente óiganlas y recíbelas como Él lo habló. Muy bien, pero el hombre tenía que irse. Ahora Dios tiene que enviar ¿qué? Apóstoles, predicadores, evangelistas, pastores y maestros, que tomen lo que Dios dijo por este vaso, y estos, fíjese, estos de aquí son también ¿qué? Vasos que Dios usa. Pero, ¿verdad? Uno es un vaso en forma determinada, con diferente luz, y otro es un vaso determinado con otra luz. Dice que la luz de una estrella, dice Corintio, ¿verdad?, es diferente a la luz de otra estrella. Aquí vemos una luz, una estrella con determinada luz, pero aquí vemos otras estrellas que tienen diferentes luces. ¿Se da cuenta? Pero nuestro deber es poder colocar o posicionar cada hombre en el lugar en que Dios lo tiene. Amén, hermano. Usted dirá aquí: pero este hermano de allí es un ministro, ¿qué? Eso no está metido allí en el ministerio quíntuple. Él ha sido elegido por este hombre, fíjense, para enseñar la palabra en la misión tal. Dice el mensajero: si usted no se sujeta a este hombre, usted tampoco se está sujetando a su pastor. En el caso nuestro pastor se llama Bernabé García. Usted no podrá decir que se sujeta a Bernabé García a menos que se sujete al hombre que Bernabé García ha designado para este lugar. Se llame como se llame, sea quien sea. El hombre que Bernabé García designa para este lugar, usted tiene que estar sujeto a él. Porque si no está sujeto a él, ¿usted qué? No está sujeta a su pastor. Si usted no está sujeto a este pastor, usted no está sujeto al profeta. Y si no está sujeto al profeta, usted no está sujeto a Dios. Entonces hay una manera en que Dios trabaja y tenemos que colocar cada cosita en su lugar. ¿Por qué hay tantos fracasos siempre en una misión? Porque la gente no aprende a sujetarse. Porque la gente no entiende que un ministro es un hombre que Dios está formando, como está formando a todo el que está sentado oyendo la enseñanza. Un ministro no más que un hombre escogido en medio de un rebaño para cuidar al pueblo, para enseñar al pueblo, y cualquier cosa que él no puede solucionar, hay un pastor que venga y solucione los problemas. Amén, hermano. Porque se considera que el que tiene la experiencia es el pastor, el que tiene la madurez es el pastor, el que ha sido enviado por Dios es el pastor, y las ovejas de la misión no son responsabilidad, fíjese, tan directa del ministro como responsabilidad final del pastor. Amén, hermano.
Por eso el ministro solamente, él se dedica a enviar reporte, y enviar reporte, y fulano anda así, y fulano anda así, y sutano anda así, y sutano dijo esto, sutano no dijo esto. Oh, es un chivatón el ministro. Bueno, pónelo así. Pero eso es lo único que él puede hacer. Porque es el pastor el que tiene que tener la visión de qué es la gente, de quién es la gente, de cómo va la gente. Pero el ministro, fíjese, no tiene todavía la madurez que tiene el pastor a quien Dios le ha concedido el rebaño. El rebaño pertenece al pastor. Ustedes son rebaño del hermano Bernabé García. Y por gracia y por misericordia, yo he sido enviado en medio de ustedes a ayudarlo en lo poquito que el Señor me permita ayudarle, hermano. No me pida que yo haga más de lo que puedo hacer, porque Dios no me ha equipado mejor todavía. Ore por mí, ¿verdad? Para que Dios me siga ayudando, para que Dios me siga equipando y yo pueda ser siempre un poquito más útil cada día, ¿verdad? Si usted me ve todavía y me ve como un árbol de naranja, ¿verdad? Pero mira que una de las ramas que yo tengo colocadas en mí está dando mandarina. Fíjese, ore por el injerto que tengo yo metido, para que Dios me saque el injerto y pueda yo producir naranjas totales. Fíjate, aunque produzco 80 naranjas, si produzco 20 mandarinas en una de las ramas, tenga misericordia. Sepa que es un injerto que me viene por mi denominación en que estuve, un injerto que me viene por mis hábitos todavía que me traigo del mundo. Sepa que es un injerto que me viene por mi carácter. Son injertos que yo tengo. ¿A poco mírese usted mismo, ve cuántos injertos tiene metido? ¿Verdad, hermanito? Pero nos es más fácil, dice el Señor Jesús, mirar que la viga que está en el ojo del otro. Pero no nos damos cuenta, fíjese que hay un leñón metido en